Bueno, muy bien, vamos a entonces ahora sí a continuar con los pasos 29 y 30, donde Jesús está en la región de los Gadarenos. Es Gadara, eso es una población, ahí lo tenemos, que es el paso 29. Ahí tenemos el mapa, está en esa región de Gadara que colinda con el mar de Galilea. Por otro lado está Iturrea y Galilea también, pero ahí tenemos la imagen, la foto, donde se tiene una vista desde Gadara hasta, ahí está el mar de Galilea, y allá del lado de enfrente es lo que se ve como Tiberíades, actualmente Tiberíades y la zona de Capernaum, ¿no? So, ahí se da un evento también que Jesús cruza el mar de Galilea, se sube a la barca y cruza todo este mar de Galilea y viene enfrente, porque del lado opuesto, donde ven la imagen, allá es donde está Capernaum y actualmente la ciudad de Tiberíades. Entonces él cruza hasta esta región de este lado. Antiguamente toda esa zona de Decápolis, donde está Gadara, pues pertenecía a una de las tribus, de las 10 tribus de Israel, del reino del norte, pero eso fue cientos de años atrás. Y en los tiempos de Jesús, pues esa Decápolis, pues es una provincia juntamente con Iturrea, Galilea. Hay comunidades judías ahí, pues sí, hay algunas comunidades, pero mayormente son pueblos paganos, es decir, hay mucha gente que tiene templos a otro tipo de dioses, ¿no? No es como Judea o algo de Galilea, ¿no? Entonces, aunque hay comunidades judías viviendo ahí, la mayor parte son gente que practica su propia religión oriental, de las que son más populares en su tiempo. Entonces Jesús va ahí a esa zona y ahí es donde tiene ahí un encuentro. El primero que nos damos cuenta de que Lucas registra que el cruce del mar de Galilea lo narra en el capítulo 8, versículo 22. Hay uno de los eventos en donde Jesús toma autoridad y calma una tormenta en el mar de Galilea, ¿no? Dice el versículo 22 del capítulo 8 que uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, es decir, a la zona de Gadara, y se hicieron a la mar, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago. Comenzaron a negarse y corrían peligro, y llegándose a él lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la gran calma. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién, pues, es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? ¿No? Entonces, en ese cruce de ir hacia Gadara, el mar de Galilea, que aunque es un lago grande, mucho, muy grande, por la ubicación donde está, es frecuente que pueda haber estos vientos repentinos como los que tuvimos aquí en estos días, que sin avisar, de repente el cielo se pone oscuro y se levantan olas mucho, muy fuertes, y así como se levantan, pues así se van. Es algo común que sucede en esa zona. Y bueno, aquí en este caso, ahí está la tormenta, mientras ellos estaban. Lo sorprendente de la narración es que Jesús está dormido. Todos están asustados, y a tal punto es la tormenta, o al menos los vientos son tan fuertes, que ellos creen que iban a perecer. Recordemos que estamos hablando de pescadores, gente que está acostumbrada a las olas, a los vientos repentinos, pero esto hace pensar que fue algo sobresaliente, más de lo común, de lo normal, porque ellos están asustados, ¿no? Ellos creen que van a morir, no pueden tomar control de la barca, pero sobresale el hecho de que Jesús está dormido y ellos van y lo despiertan. Entonces yo no sé si Jesús realmente estaba dormido. Bueno, yo creo que sí, la Biblia dice que estaba dormido, estaba descansando, o a lo mejor él estaba provocando a ver qué hacían o cómo reaccionaban, ¿no? Yo creo que Jesús estaba en paz, sabiendo que él tenía autoridad sobre la tormenta. Pero noten ustedes algo interesante. Dice que se levantó y reprendió al viento y a las olas embravecidas, y al instante cesaron y sobrevino la calma. Y el versículo 25
parece que también está en cierta manera haciendo un reproche o reprendiendo a los discípulos acerca de la fe. Dice, pero ellos estaban muy asustados y asombrados por el resultado de lo que Jesús había hecho. Entonces ellos están todavía sorprendiéndose porque hasta este momento los discípulos han sido testigos de milagros, desde resucitar al hijo de la viuda de Naím, desde sacar algunos demonios, de sanar enfermos, pero ahora aquí lo que les sorprende es que los vientos, es decir, la naturaleza, está sujeta a la autoridad de Jesús. Algo que también no se ha visto. Si notamos en todos estos milagros que estamos documentando y registrando y analizando, cada vez va aumentando el nivel de sorpresa de los discípulos, a tal punto que ellos están asustados porque dicen, ¿quién es este hombre? Realmente no lo conocemos. Ya para entonces los discípulos ya tienen con Jesús alrededor de un año o tal vez un poco más y son testigos no solamente de sus palabras, sino de todos estos eventos milagrosos que ellos han visto desde la multiplicación o de convertir el agua en vino y todos los milagros que hemos estado comentando. Hasta ahorita van 11 milagros que hemos comentado, o al menos están registrados en los evangelios, y cada vez aumenta el nivel de poder, de demanda, de autoridad, y ellos se siguen sorprendiendo y dicen, pero ¿quién es este hombre? Vimos que echa fuera demonios, resucita muertos y sana a los enfermos, pero aún la naturaleza le está sujeta a él, le obedecen, porque al momento dice la escritura que se levantó, reprendió al viento, es decir, le habló a los vientos. Yo no sé si extendió la mano, no sé si gritó, pero reprendió al viento, es decir, le habló con autoridad y a las olas embravecidas, es decir, al mar que se estaba levantando, a los dos los reprende y al momento cesaron y se tranquilizó todo. Entonces, ellos están sorprendidos de ver el nivel de autoridad que Jesús tiene, porque este es algo nuevo totalmente para ellos. Ya habían visto muchas cosas, pero el ver que el viento está sujeto, el mar está sujeto, es decir, la misma naturaleza está sujeta a ellos, ellos siguen todavía preguntándose quién es, quién es Jesús. No lo han conocido totalmente, lo están conociendo conforme lo acompañan y son testigos de lo que Jesús es capaz, ¿no? Sin embargo, Jesús les reprende por esa falta de fe, por el temor que tenían, porque pensaban que se iban a ahogar y Jesús estando dormido, y él les reprende Jesús precisamente porque tenían poca fe, ¿no? Dice, ¿dónde está vuestra fe? Es decir, ¿dónde está su confianza en mí? ¿Dónde está su descanso y su seguridad en que yo estoy con ustedes y que nada les va a pasar? ¿Dónde está eso, no? Entonces ahí fue una prueba para ellos acerca de la fe. Pero lo que sobresale en esta narración es el hecho de que los discípulos están sorprendidos del nivel de autoridad que tiene Jesús sobre la creación, ¿no? Entonces ahí vemos el 11º milagro que va sobresaliendo. Y bueno, dice la narración de Lucas 8, continúa, dice que después de la tormenta navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está del lado opuesto de Galilea, y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Noten ustedes algo interesante. Estaba en la orilla de la playa, seguramente esperando a Jesús, algo sabía que venía Jesús, y dice que le sale al encuentro y estaba poseído por demonios, es decir, varios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, es decir, ya estaba a nivel de dependencia de la posesión, estaba tan fuerte que andaba desnudo. Dice, no vivía en casas, vivía en los sepulcros, en los panteones, ahí entre los muertos, ahí estaba donde él estaba ya pues desquiciado, ya no había solución para él. Y el versículo 28 dice que al ver a Jesús este endemoniado, gritó y cayó delante de él y le dijo en voz alta. Ahí la escena es muy interesante si nos podemos imaginar que sale al encuentro, es decir, como que lo estaba esperando a Jesús. Y en cuanto a Jesús pisa da los primeros pasos en la playa, este endemoniado sale al encuentro, le grita, es decir, le grita a gran voz
cae delante de él, como que se postra delante de Jesús y le grita, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Lo que sobresale en estos puntos que vale la pena meditar es que el demonio sabía quién era Jesús. Y el demonio hace una declaración y le reconoce el Hijo de Dios Altísimo. Algo que los fariseos batallaron, los escribas lucharon para creerle a Jesús. La gente de posición adecuada, alta, también luchó un poco para creer que Jesús, viniendo de un estrato muy bajo, pudiera ser el Mesías. Siempre estaban tratando de encontrar algún desperfecto, algún error en la vida de Jesús para desacreditarlo. Pero sin embargo, vemos que aquí el mismo Satanás le llama a Jesús por su nombre, le dice, ¿qué tengo que ver yo contigo? Es decir, ¿cómo está aquí este asunto? Dice, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Es decir, no le está preguntando, le está reconociendo quién es. Y ahí están los apóstoles, los discípulos, siendo testigos también de esta situación. Y luego Satanás, el diablo, le dice, te ruego que no me atormentes. Es decir, está reconociendo a Jesús, la divinidad de Jesús, está reconociendo que es el Mesías y aparte está reconociendo que Jesús tiene autoridad para darle un trato definitivo a los demonios. Es decir, parte de las profecías y parte de lo que haría el Mesías es tratar con el diablo, con el enemigo que se levantó desde el Génesis, desde el paraíso, se levantó contra Dios y le robó la gloria. Y parte de su función y de las tareas que el Mesías traía, no nada más rescatar al hombre, no nada más salvarlo del pecado, no nada más hacer un cielo nuevo y una tierra cuando venga el juicio final, sino dar un destino final a Satanás con todos sus ángeles que cayeron en aquella ocasión, que le siguieron a Satanás, todos los espíritus malignos, ¿no? Por eso le dice, te ruego, está de rodillas ahí Satanás, le reconoce y le pide que no me atormentes. Dice el versículo 29, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Jesús le estaba dando órdenes que dejara a este hombre en paz y se estaba dirigiendo a Satanás, ¿no? Y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Es decir, ahí vemos el nivel de posesión que tenía esta persona, cómo estaba tan poseído y el nivel de fuerza que traía física, porque rompía ataduras, rompía los grilletes y estaba en una situación que lo encadenaban y rompía los grillos y los grilletes, y entonces estaba, ahí podemos imaginar cómo estaba la situación. Era un caso de posesión de alto nivel, o sea, estaban espíritus realmente fuertes poseyendo a este hombre, ¿no? El versículo 30 dice que Jesús le preguntó, es decir, habla con el demonio, tiene una conversación y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. El nombre de Legión, ah, cuando Jesús se está dirigiendo al enemigo que lo tiene sujeto, en esa escena podemos ver que Jesús tiene sujeto ya al enemigo, al diablo, porque el enemigo, el diablo, le está rogando que no lo atormente, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? Y le dice que es Legión. En este caso, no sabemos exactamente el nombre, aunque sabemos que Legión significa multitudes y se refiere a una palabra que está dirigida principalmente al ejército, cómo se dividían los ejércitos de Roma, a la milicia romana en grupos grandes. El diablo lo que realmente está tratando de decir es que somos muchos, dice, somos muchos los que habían entrado en este hombre, es decir, una multitud. ¿Cuántos? Pues no sabemos exactamente cuántos espíritus tenía este hombre endemoniado, porque legión puede ser desde 2,000, 3,000 soldados, hasta 6,000, había legiones de 6,000. Lo que sí podemos tomar una idea de la posesión de este hombre es que había diferentes tipos de espíritus, algunos con un poder muy fuerte en esa jerarquía, inclusive demonios y otros espíritus malignos. Había de todo en grande cantidad.
Entonces, el número no sabemos, pero sí, pues estamos hablando de una gran cantidad de espíritus que estaban dentro de esta persona. Y dice el versículo 31 que le rogaban que no les ordenase irse al abismo. Y ahí vemos una vez más que estos espíritus le están rogando a Jesús que no los mande al abismo. ¿Por qué le están rogando que los mande al abismo? Porque ese es el destino final de Satanás, el abismo. Es el destino final de Satanás, de todos los demonios, de todos los espíritus, de Luzbel, de todos los que se han levantado en rebeldía contra Dios, todos estos espíritus de maldad que dominan las huestes celestiales, que domina el mundo. O sea, cuando llegue el día final, el día del gran juicio, el día de hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, el trato final hacia Satanás sería el abismo. Ahí sería lanzado Satanás con todos sus seguidores, sus huestes, sus espíritus, demonios y también la muerte. El trato final para Satanás definitivo es mandarlo al abismo. Ese es lo que realmente se les espera a ellos, donde es un lugar donde ya no podrán salir de ahí jamás, ni tendrán autoridad sobre los seres humanos, ni sobre los salvos, ni nada. El abismo es el lugar de destino final para Satanás y todos sus espíritus, sus demonios, ¿no? Entonces aquí ellos le están rogando porque reconocen que Jesús es el juez, le reconocen, saben que Jesús es el que los va a juzgar, saben que Jesús tiene la autoridad al final de los tiempos para mandarlos a ese lugar donde ellos no podrán salir jamás, el lugar eterno de estar atados eternamente, ¿no? Entonces, el versículo 32, había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte y los demonios le rogaron. Noten ustedes la tercera vez que le están rogando los demonios. La primer ruego está en el versículo 28. Ruegan que no los atormente. El segundo ruego es que no los mande al abismo. Y el tercer ruego dice que les permita, piden a Jesús que les permita entrar a los cerdos. Es decir, poseer a estos animales. Entonces ahí sobresale algo, llama la atención algo. Una es que si un espíritu maligno puede poseer un animal, pues a mí me parece que sí, por lo que está a punto de suceder. La pregunta es, ¿puede un cristiano ser poseído? La respuesta es no. Es decir, no. Una posesión demoníaca es cuando un espíritu maligno o varios espíritus, por de acuerdo al pasaje, nos hace pensar y creer que puede suceder el caso donde hay varios espíritus que toman posesión de la voluntad del individuo. Eso es lo que significa posesión. Podemos pensar que Satanás está rondando a alguien y le está haciendo difícil, lo está atizogando, maltratando. Ese es un caso distinto, ¿no? Donde Satanás le hace la vida difícil a algo, pero no lo puede tocar. Es decir, no puede tocar su físico, pero puede estarlo atormentando, sí. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede ser poseído por ningún espíritu maligno. ¿Por qué? Porque acordémonos que ha sido comprado con la sangre de Cristo y nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, ningún cristiano puede estar poseído por un demonio, de ninguna manera. Pero sí puede estar siendo atormentado por espíritus malignos que le hacen la vida difícil o nos pueden hacer la vida difícil, pero no una posesión. Una posesión es cuando el espíritu maligno toma autoridad de la voluntad de la persona. Es decir, la persona ya no tiene voluntad propia, sigue los deseos de Satanás y hace y deshace. Inclusive hay alteraciones físicas, como vemos en este caso, que esta persona tenía una fuerza muy grande que podía romper cadenas o los grilletes y era violento, podía vivir sin comer mucho tiempo, andaba desnudo, es decir, su cuerpo había sufrido alteraciones, pero la persona que es el depósito donde fue Satanás a tomar, esa persona, su voluntad estaba esclavizada, es decir, no lo hacía por voluntad propia. Y entonces aquí vemos básicamente que que la tercer ruego de estos espíritus le ruegan a Jesús que los deje ir a esta piara de cerdos, a estos animales, para que no los mandara al abismo, ¿no? Y Jesús les dio permiso. ¿Por qué les dio permiso? No lo sé. No dice la Biblia. No dice por qué les permitió que fueran a poseer esta piara de cerdos. No sé cuál sería la razón,
solamente Jesús lo hizo, tal vez para que todos los demás se dieran cuenta que tenía el poder y autoridad para hacer y deshacer a Satanás. Es decir, aquí vemos a Satanás que está sumiso a Jesús, se le inclina, se le sujeta, le reconoce quién es Jesús y Jesús toma la decisión de qué hacer con ellos. Entonces, esto es una exposición máxima de poder, de autoridad que no habíamos visto en Jesús sobre Satanás. Había habido otras posiciones demoníacas donde Jesús los libera, pero no un caso como este, donde son muchos, donde es legión y donde le reconocen, se le inclinan, le hablan por su nombre, le reconocen como hijo de Dios y le ruegan 3 veces a Jesús. Y Jesús toma autoridad de ellos y hace lo que quiere con ellos. Versículo 33 dice que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. ¿Cuántos eran? Algunos comentaristas bíblicos dicen que podían haber sido 1000 cerdos, 1500 cerdos, la piara, no sabemos, pero eran muchos. Y la verdad es que estos espíritus malignos se fueron y poseyeron estos cuerpos, es decir, Jesús los expulsa del cuerpo de este hombre y va y toma los cuerpos de los cerdos y los cerdos se despeñan y se ahogan, es decir, y los espíritus quedaron ahí vagando por algún lugar. Entonces ahí vemos este milagro número 12 donde Jesús ha liberado a este hombre que estaba poseído por un buen número de demonios, ¿no? Y sigue diciendo ahí la respuesta de los gadarenos, es decir, la gente que vivía en Gadara, cómo responde frente a este hecho. Dice el versículo 34 que cuando los de la ciudad vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Es decir, todo el mundo se enteró de esta situación, sobre todo porque se hizo muy grande, no solamente por la liberación, sino por los cerdos. 1000 cerdos, imagínense estar poseídos por demonios y todos tirarse al desfiladero, pues era un evento mayor. Y dice que salieron y vieron a Jesús y encontraron al hombre del que había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y con su cabal juicio. Y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto les contaron cómo él que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y entonces aquí vemos otra posesión, ¿no? Ve a un hombre ha sido liberado de la posición demoníaca y ahora los gadarenos están asustados y poseídos por un espíritu de temor. O sea, están asustados de lo que está sucediendo. Le dijeron que se fuera, le rogaron que se fuera, y dice el versículo que se alejara de ellos, ¿no? Y dice, y entrando Jesús en la barca regresó, pero versículo 28 dice que el hombre que te había sido liberado del demonio le rogaba que le permitiera acompañarle, es decir, formar parte del equipo de los discípulos de Jesús. Mas él lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Entonces, este evento sobresale muchísimo no solamente porque estamos frente a una posesión demoníaca muy especial, donde diferentes jerarquías de demonios están sobre esta persona que afectaron hasta su cuerpo físico, sino también sobresale por la autoridad de Jesús y cómo los demonios reconocen a Jesús, se le sujetan y le obedecen y le piden permiso, pero también nos sorprende la actitud de los gadarenos. Es decir, en lugar de decirle que se quede, le dijeron que se alejara. ¿Por qué? Porque estaban asustados. Entonces aquí vemos una reacción natural frente a algo que no podemos entender, que a veces como seres humanos reaccionamos con temor frente a lo que no podemos entender. Cuando estamos frente a un milagro, a una situación sobrenatural, el temor también es resultado de no entender cómo están las cosas, de cómo está el poder. Y bueno, ahí están los gadarenos. Creo que desaprovecharon una oportunidad de escucharle y de tener la visita que Jesús había hecho a este lugar, pero ellos, llenos de temor, prefirieron mejor que se alejara o porque tenían temor de que hubiera más endemoniados y perder más puercos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues habían perdido una gran cantidad de puercos. Algo que era común en muchas de las culturas de la antigüedad, que sabemos que el puerco es un animal inmundo, impuro, y no está permitido comer, ni a los judíos se les permite tampoco
tener en su ganado este tipo de animales por ser un animal que contamina, un animal impuro, pero ahí podemos ver cómo convivían judíos con gente que tenía estas costumbres de criar a los puercos, ¿no? Entonces ahí vemos esta situación que sobresale y nos llama la atención como Jesús le dice, pues no me sigas, le dice a este hombre que fue liberado, más bien regresa a tu casa y da testimonio de lo que yo he hecho por ti. Ve y platícales a los demás. Y bueno, este hombre lo que hace fue platicar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Algo que pues es también para nosotros un ejemplo de que cuando somos partícipes de un milagro, de un evento, de un toque de la presencia de Dios, lo que hacemos es precisamente eso, ¿no? El dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Vamos con el paso número 30. Después de estar en la región de Gadara, de los Gadarenos, se va ahora a Capernaum. Y ahí vemos en la imagen esta ciudad ahora que son ruinas, está actualmente en ruinas, este puerto de Capernaum, que fue muy popular en los tiempos de Jesús, era mucho más grande de lo que se ve ahí, pero en la foto ustedes pueden ver algunas de las ruinas que han encontrado. Por supuesto, era una ciudad mucho más grande, ¿no? Y ese era el centro de operaciones de Jesús, constantemente sale y regresa a Capernaum. Ahí en Capernaum es donde está la casa de Pedro, por ser pescador también y de otros más conocidos. Entonces, ahí se hospedaba él. Y bueno, ahí Jesús regresa ahora a Capernaum, ¿no? Este paso número 30, hay varias cosas que sobresalen en el capítulo 9 de Mateo. Y una de ellas es que Mateo, este publicano que fue invitado a formar parte del equipo de Jesús, un publicano, que ya comentamos anteriormente, eh, dice el versículo 9 de Mateo 9 que cuando Jesús se fue de ahí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. El llamado de Mateo, que ya comentamos que, que muchos criticaron a Jesús de cómo invita a un traidor a formar parte del equipo de los discípulos. Y entre los discípulos habían algunos que no entendían por qué Jesús había invitado a un hombre como Mateo, un publicano, que era un hombre rico, por supuesto, pero de la más baja línea de purificación o de santidad del pueblo de Israel, porque estaba totalmente contaminado por los tratos que tenía y sobre todo se consideraba como un traidor de los más bajos por servir al imperio romano, ¿no? Pero Jesús le llama, entonces ahí a algunos le cuestionan los discípulos, pero los que más cuestionaban eran los fariseos de cómo Jesús se juntaba con este tipo de gente, ¿no? Y lo dice en el versículo 10, que sucedió que estando Jesús con él sentado en la mesa, en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los fariseos lo vamos a seguir viendo a lo largo de las narraciones de los evangelios, que una de las cosas que le reprochaban a Jesús es que Jesús trataba a todos por igual, sin importar la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque todos estos gentes, como los publicanos, la mujer que vivía una mal vida, pecadora, la gente de más bajo nivel, pues se consideraban como gente que impura, contaminada por todo lo que hacían, y esos ni siquiera tenían acercamiento al templo ni a ciertos privilegios entre los judíos, los tenían entre los más bajos. Pero Jesús no solamente los toca como tocó al leproso y se dejaba tocar por la mujer que vació ese perfume a los pies de Jesús, sino que ahora invita a un seguidor que es uno de los traidores principales, a Mateo, un publicano, y entra a su casa y come de su alimento, que es el resultado del cobro de impuestos de sus ganancias. Entonces, todo lo están cuestionando, ¿no? Y Jesús, al escuchar ese cuestionamiento de los fariseos, pues él toma un versículo de lo que dice el Antiguo Testamento de los profetas, cuando dice que misericordia quiero y no sacrificio. Jesús se da cuenta de esto
Dice, pues los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y les manda a buscar en la Biblia. Dice, vayan y busquen en la Biblia, vayan, busquen la Torá, vayan, busquen en el Talmud, en los libros sagrados, investiguen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y Jesús está haciendo referencia a uno de los profetas, Oseas, cuando el pueblo de Israel vivía en opulencia y, y ellos pensaban que para quedar bien con Dios había que hacer sacrificios de lo más fino y lo más delicado, pero en su vida diaria eran injustos, maltratadores, abusaban de los más necesitados, pero no fallaban en sus sacrificios y en sus ofrendas. Entonces había ahí una doble vida y entonces Dios levanta un profeta y les dice que acaso si tengo necesidad de sacrificios, me estorba el humo de sus sacrificios, pero que corra como ríos la justicia y la misericordia. Es decir, el pueblo de Israel se equivocó en aquellos años de los profetas en donde pensaban que lo que Dios quería era el sacrificio, pero Dios demandaba un cambio de comportamiento, una justicia, una misericordia y un trato digno hacia los más necesitados. Entonces Jesús les dice a los fariseos, pues vayan, investiguen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, ¿creen ustedes que el Padre está deseoso de sangre de corderos y de toros y de sacrificios donde derramamiento de sangre? ¿O creen que es como un ídolo que desea el derramamiento de la sangre solamente por sí mismo? Dijo, no han entendido que lo que Dios quiere es la misericordia, el perdón, la compasión, la justicia. Y ahí nos recuerda el Sermón del Monte de lo que Jesús decía, el amor y la misericordia, ¿no? Dice, eso es lo que el Padre quiere. Dice, eso es lo que está buscando. Y ustedes se han equivocado en pensar que lo que más importa son sus ofrendas o sus sacrificios, ¿no? Y bueno, pues ahí Jesús reprende a los fariseos en esa ocasión. Y continuamos con Mateo 9, donde Jesús sigue hablando con sus discípulos. Versículo 14 dice que se le acercaron los discípulos de Juan, ya que hay algo muy interesante que está sucediendo. Los discípulos de Juan el Bautista se acercan y dicen, ¿por qué nosotros, es decir, los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos, le dicen a Jesús, no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remedio de tela nueva en un vestido viejo, porque el remedio al encogerse tira el vestido y se produce una rotura peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Bueno, Jesús aquí está usando una parábola para describir el antes y el ahora, es decir, la manera en que se practicaba la vida religiosa en el pueblo de Israel. Los ayunos son parte de la religiosidad, de las observancias, de las prácticas religiosas y sobre todo en los tiempos difíciles, en tiempos de luto. La gente ayunaba, como era parte de todos esos rituales religiosos, y Jesús está diciendo que hay necesidad de ayuno cuando el novio está aquí, refiriéndose a él, el Mesías que había llegado, que no había necesidad de ayuno. Y empieza esta parábola número 13 que estamos estudiando, y Jesús hace esta comparativa entre el antes y el ahora, y usa dos ejemplos. El primer ejemplo dice, nadie, es decir, en su sano juicio, tiene un vestido viejo y en uno de los agujeros le pone un remiendo con tela nueva. Dice, eso no se hace. ¿Por qué? Porque el remiendo al encogerse tira al vestido y se reproduce una ruptura peor, es decir, va a echar a perder el vestido. Y habla de encoger las telas una vez que ya se lavan, por supuesto, encogen y se ajustan y va a rasgar el resto del vestido. Y luego cita el siguiente ejemplo también sobre el vino nuevo en odres viejos. Dijo nadie, noten ustedes, dice nadie. Está hablando de gente conocedora. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos se revientan.
Bueno, la razón es, ahí tenemos en la imagen para entender el tema de los odres. Así es como almacenaban los líquidos, sobre todo los que se fermentan. Eran los cueros de los animales. Había una manera de poder sacrificar el animal sin causarle agujeros en la piel y sacaban todo, en el proceso, todo, la carne y todo por la parte del cuello para conservar el cuero, y una vez de pasar a través de curtirlo y un proceso se convierte en un depósito para almacenar líquidos, sobre todo líquidos que pueden fermentarse. Entonces, ¿qué hacían con el vino nuevo? Pues el vino nuevo, al meterlo en odre nuevo, pues da de sí al momento de fermentarse, que produce CO2, se va extendiendo, se hincha, y junto con la fermentación, el cuero, el odre, se va extendiendo también y se ajusta a esa fermentación y no se rompe. Pero dice, sería una imprudencia, dice, nadie haría eso de un odre que ya ha sido usado, que ya fermentó el vino, que está vacío, pero que ya dio de sí, le pones un vino nuevo que va a fermentarse y se va a extender más. El odre no va a poder extenderse, no va a poder adaptarse y va a terminar rompiéndose. Y Jesús usa esta parábola para describir que lo que él traía, su mensaje, es un vino nuevo y que no puede ser depositado en la antigua manera de pensar. Es decir, a estos discípulos de Juan el Bautista, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, representan el odre viejo, es decir, el sistema religioso del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, con toda su religiosidad. Lo que viene a traer Jesús es una novedad, es algo totalmente nuevo y está demandando depósitos nuevos, es decir, gente que resetea su manera de pensar y de creer y empieza desde cero con algo totalmente nuevo. No podemos nosotros mezclar nuestras antiguas creencias con la nueva fe. Y Jesús está diciendo que eso echa a perder el odre. Entonces Jesús está trayendo el Evangelio como un vino nuevo que requiere una nueva manera de pensar, requiere vaciarse de la antigua manera como pensábamos y como veíamos la religiosidad, y ahora entender que la nueva espiritualidad radica en esta nueva enseñanza, en esta nueva vida, en un hombre nuevo, una mujer nueva, un espíritu nuevo, una nueva vida. Todo es totalmente nuevo. El depósito donde se va a colocar este evangelio, que es el vino nuevo, necesita ser nuevo también en este nuevo nacimiento. Por eso todo lo que hemos estado hablando, lo que habla Jesús y lo que hemos estado estudiando es nuevo para todos. Los fariseos se escandalizan, los fariseos no lo, los escribas no lo entienden. Ellos no logran compaginar las enseñanzas de Jesús con su religiosidad. Por eso Jesús está constantemente haciendo referencia al antiguo pacto, diciendo que estaba profetizado. Por eso nosotros en este curso vamos anotando todas las profecías de Jesús, porque todo lo que estaba hablando el antiguo pacto de Jesús, Jesús los está recordando. Dice, esto ya estaba anunciando. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. Es decir, ya no habría con que está escrito en un libro, en una piedra, y no, sino estaría dentro de nosotros. Por eso Jesús habló de la adoración en espíritu y en verdad, ya no a través de un sistema religioso en lugares sagrados, con cosas santas. Dijo, no, ahora lo sagrado y lo santo está dentro de ti porque ha sido santificado. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos de Juan y todos los fariseos que estaban ahí, que nadie pone un vino nuevo en odres nuevos, que si ellos querían entender este mensaje que traía Jesús, necesitaban nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo, y necesitaban comprender que había que renunciar a los prejuicios, había que renunciar a la antigua religiosidad ceremonial y litúrgica para poder entrar ahora a una nueva relación con Dios. Entonces, ahí está la enseñanza, dejando que el vino viejo ya se envejeció, ya se hizo vinagre, y estaba profetizado que Jesús traía un vino nuevo, pero necesitaba ser depositado y colocado en odres nuevos, nuevas personas, nueva manera de pensar, nueva manera de ver la vida, nueva manera de entender la espiritualidad y de comprender que no es un sistema religioso, sino es una relación con Dios a través del nuevo nacimiento. Y seguimos en esta narrativa. Después de eso, Jesús tiene un encuentro también con un milagro también sorprendente en Mateo 9:18. Dice que mientras explicaba este tema del vino nuevo,
He aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Un oficial de la sinagoga es la persona encargada de la sinagoga, el responsable de la sinagoga, que está reconociendo que Jesús tiene autoridad para sanar, ¿no? Entonces estaba en peligro de muerte esta hija, pero mientras él está allí, el versículo 19 dice que se levantó Jesús y lo siguió, y también los discípulos, iba a ver esta niña, a la hija de este oficial de la sinagoga, pero en el camino, dice el versículo 20, una mujer que había estado sufriendo de un flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Para poder entender un poquito más lo que a ella le sucede, el flujo de sangre, eh, sabemos por lo que dice el Antiguo Testamento que cuando la mujer está dentro de su ciclo, en su periodo, está contaminada, es decir, ella no, nadie la puede tocar, ella no puede tocar a nada, ni la casa, ni los utensilios, ni los muebles, porque está en esos días de contaminación levítica, está contaminada, ¿no? Entonces es un estado muy difícil para ella porque no se le permite vivir o inclusive ni siquiera ir al templo y ni siquiera acercarse a la sinagoga y ni siquiera tocar muchas cosas, no se le puede acercar nadie. Entonces, en ese periodo es unos días muy difícil para ella de que se siente menos, se siente contaminada, porque así establecía la ley. Pero imagínese ahora esta mujer que tiene 12 años de sentirse contaminada. Es decir, la vida que llevaba era muy, muy, muy complicada, muy difícil de ser apartada, de ser vista como fuente de contaminación, de no acercársele ni la familia, ni los hijos, ni los vecinos, ni poder vivir la vida, ni asistir a las bodas, ni a los funerales, ni nada, llevar una vida recluida ahí en su casa, sí, pero con una vida muy restringida por esta enfermedad que tenía. Entonces podemos imaginarnos el nivel de desesperación que esta mujer tenía. Dice el versículo 21 que ella decía para sí, o sea, ella estaba pensando, si tan solo toco su manto, sanaré. Es decir, ni siquiera decir como dijo el oficial de la sinagoga, hablar con Jesús, de explicarle el problema. Dijo, no necesito ni siquiera explicarle a Jesús, no necesito que me vea. Yo sé que él tiene la autoridad, pero si yo logro tocar su manto, voy a quedar sanada. Así estaba el nivel de fe de esta mujer. Pero dice que el versículo 22, pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Entonces, Jesús percibió lo que había en el corazón de esta mujer, se dio cuenta, pero noten ustedes que le dice hija, le habla con cariño. Dice, tu ánimo, tu fe te ha sanado. Es decir, la fuerza que venía de creer que Jesús la podía sanar se transformó en sanidad para ella. Y la mujer quedó sana en ese momento, que es el milagro número 13 que llevamos aquí registrado, ¿no? Y luego Mateo 19 sigue hablando de otra sanidad, de otro milagro de Jesús, sobre que es la hija de Jairo. Dice el versículo 23 que cuando Jesús entró a la casa del oficial, este oficial de la sinagoga se llamaba Jairo, conocido por todos, y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden. Eso nos dice que ya la daban por muerta, ya estaba por muerta. Por eso cuando dice que estaban los flautistas, es decir, Jairo había llegado con Jesús y aunque él decía que Jesús la podía sanar, no se había dado cuenta de que su hija ya la consideraban por muerta, por los flautistas y la gente que estaba ya gritando, las pleñaderas, las mujeres que gritaban, lloraban y con todo lo que sucede en un funeral de aquellos años, ¿no? Y Jesús les dice, retiraos porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Es decir, saca a todos de la habitación, de la casa, déjenme aquí. Y dice que cuando echó fuera a la gente, él entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esa noticia se difundió por toda aquella tierra. Y volvemos a comentar algo que ya estaba dado por perdido, como el caso de la niña, ya estaba dado por muerta, Jesús la sana. Como el caso del hijo de la viuda,
Jesús la resucita y esta niña también queda resucitada, la hija de Jairo. Son resurrecciones, eventos que sobresalan y llaman demasiado, demasiado la atención y se extienden con rapidez como el fuego las noticias de lo que Jesús está haciendo. Entonces ahí vemos un milagro más, que son el respaldo de lo que Jesús está haciendo y cómo está siendo reconocido, ¿no? Y siguen los milagros, milagro número 15. Después de ahí, dice el versículo 27, al irse Jesús de ahí, dos ciegos le siguieron y gritando, diciendo, Hijo de David. Entonces aquí estos le reconocen a Jesús la sangre de la monarquía, descendencia de David, hijo de David, le reconocen que es el Mesías que estaba prometido. Dice, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella tierra. No entiendo al 100% cómo al endemoniado Garadeno, que lo liberó de todos esos demonios, va y les dice, ve a tu familia, ve a tu ciudad y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y aquí en este caso, a estos ciegos les dice que no diga nada, mirad que nadie sepa. Pero ellos ni siquiera le hicieron caso a Jesús. Dice, cuando salieron, extendieron todo lo que había pasado en esa tierra, ¿no? Notemos que cada vez, después de cada milagro, se extiende la fama, se va extendiendo y se va extendiendo. Ahí vemos el propósito de los milagros. Es decir, la manifestación del poder de Dios como un respaldo de que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades, sobre las personas, sobre los demonios, sobre la naturaleza, los vientos, sobre el mar. Y cada milagro no es más que una acreditación y un respaldo del poder de Dios que estaba sobre Jesús, del poder que Jesús tenía, ¿no? Entonces, esas es las credenciales, las garantías de todo esto. ¿Y por qué? Porque cada milagro se extiende y se extiende y se extiende y se extiende y es algo que no se puede negar. Si ustedes ven en todos los milagros que hemos estado estudiando, todos los milagros se hacen en público. Este de Tabita, digo, perdón, de esta niña, la hija de Jairo, también es en público. Ahí estaban los músicos, estaban ya todos los preparativos del funeral y resucita. Entonces vemos que nada es privado, nada es oculto y la fama de Jesús se va extendiendo, ¿no? Y otro milagro, milagro número 16, vemos más milagros. Dice el versículo 32, al salir de ellos, es decir, de la casa de Jairo, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Ahí está cómo se asustaban de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que estaba sacudiendo y todo esta manifestación del poder de Dios. Versículo 34, volvemos a lo mismo. Los fariseos decían, Él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Algo que ya comentamos en la sesión pasada sobre acusaban a Jesús de que echaba fuera demonios con el príncipe de los demonios, por el poder del diablo, que ya lo comentamos, ¿no? Pero ahí vemos la lucha que se está dando. Fariseos se resisten a aceptar lo que los demonios sí aceptaban. O sea, los fariseos se resisten a creer lo que los demonios sí creían. Jesús, sabemos quién eres tú, el Hijo de Dios. Te rogamos, te rogamos que no nos atormentes. Te rogamos que no nos mandes al abismo. Te rogamos, decían los demonios, que nos mandes mejor a esa piara de puercos. Los demonios creían y los fariseos nunca pudieron creer a Jesús. Batallaron muchísimo, ¿no? Y vamos aquí terminando con esta parte de Jesús en Mateo 11:7, que mientras se marchaban, los discípulos de Juan que habían hablado con Jesús sobre el ayuno, dice, comenzó Jesús a hablar de las multitudes acerca de Juan el Bautista. Entonces Jesús le está hablando ahora a la multitud y les hace una pregunta a la gente. Dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Es decir, el desierto es decir, cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, o sea, antes de él, ¿no?
Y les dice Jesús a la gente, ¿qué fue lo que vieron ustedes en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento, es decir, doblada? ¿Más qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Pues no, obviamente no, porque traía ropas ásperas, con piel de camello, vivía muy austero. Y Jesús dice, ¿vieron a Juan el Bautista, un hombre vestido con ropa de la más alta calidad? Y dice Jesús, mirad lo que usan ropas finas y están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta, este es a quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Jesús está diciéndole a la multitud de que lo que vieron en el desierto a Juan el Bautista era un hombre vestido ásperamente, no tenía apariencia de un hombre de alcurnia, no tenía apariencia de una persona de alta sociedad, sino mal vestido, mal alimentado, pelo largo quizá, que no se cortaba el pelo. Eso fue este profeta. Y dice Jesús, a pesar de su apariencia, que vivía demasiado austero y que alguien pudiera considerar como indigno, o a pesar de su apariencia, dice Jesús, les digo esta gran verdad. Dijo, he aquí, no hay nadie más, dice, no, perdón, dice, os digo, uno más que un profeta es este quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, él prepara el camino. Es decir, Juan el Bautista, Jesús le reconoció que era mucho más allá que un simple profeta, sino que fue el mensajero que estaba profetizado en Isaías, que mandaría a preparar el camino del Mesías. La grandeza de Juan el Bautista no estaba en su apariencia, sino en la función de su mensaje de preparar el camino de Jesús. Y lo dijo el ángel Gabriel a Zacarías, papá de Juan el Bautista, cuando le anunció de que iba a ser padre y que a la vuelta de algunos meses iba a tener un bebé y que sería grande, dice, será grande entre los hijos de Israel. La grandeza de Juan el Bautista fue preparar el camino. ¿Hubo profetas grandes en el Antiguo Testamento? Por supuesto, Elías, Isaías, Jeremías, son profetas muy grandes. Pero la grandeza de Juan el Bautista fue en el privilegio y el honor que tuvo, como el mismo Juan el Bautista decía, yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias, las correas de sus sandalias. Pues yo os bautizo en agua, pero él, refiriéndose al Mesías, os bautizará en fuego y en el Espíritu. La grandeza de Juan el Bautista estaba precisamente en el preparar el camino de Jesús y Jesús se lo reconoce, ¿no? Y luego dice el versículo 11, refiriéndose a este tema de Juan el Bautista, que vivía una vida demasiado austera, dice Jesús, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. La grandeza de Juan el Bautista consistía precisamente en eso, ¿no? Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos, oiga. Y bueno, Jesús está levantando a Juan el Bautista. Ya estaba encarcelado, por lo que Jesús está diciendo, ya sabemos que estaba encarcelado. No sabemos si ya lo habían decapitado, pero es probable que todavía no, pero al menos ya estaba encarcelado, ya estaba sufriendo violencia, por lo que dice Jesús. Y dice Jesús que no había habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Y luego dice, si quieren aceptarlo y se atreven a creerlo, él es Elías, el que había de venir. ¿Por qué? Porque el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, al final, el último capítulo, los últimos versículos, dice que vendría como anticipo de la llegada del Mesías, vendría el espíritu de Elías. Y ese es lo que Jesús está diciendo. Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías para cumplir una de las profecías también del Antiguo Testamento. Y cuando dice el que tenga oídos, que oiga, es decir, el que quiera aprender, que aprenda. Y el que se resiste a la enseñanza de Jesús, pues que no oiga, que se siga resistiendo, ¿no? Y luego, versículo 6, Jesús usa una parábola muy interesante para poder explicar la inmadurez de los fariseos al no creer en Jesús ni en creer en Juan el Bautista, porque no creían tampoco en Juan el Bautista, ni tampoco en Jesús. Y cuando dice fariseo, estamos hablando de la nata religiosa, teológica,
del sistema religioso del templo de Judá, ahí en Jerusalén. Todos estos poderosos no aceptaron a Juan el Bautista, ni tampoco aceptaron a Jesús. Y Jesús usa esta parábola para poder explicar la reacción inmadura de los fariseos y escribas frente a lo que estaba Dios haciendo. Dice el versículo 16, dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no lamentaste, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por los hechos. Jesús está comparando a la generación inmadura que no reconocieron la visita del Mesías como una generación inmadura y los compara a los muchachos que dice, estamos de fiesta, les tocaron música alegre de flauta y no bailaron. Es decir, estaban con los músicos para que era el momento de bailar y no bailaron. Pero bueno, tal vez no les gusta esta música alegre, entonces vamos a tocar música endechas, es decir, música de lamento, de llanto. Pero no se lamentaste. Entonces dice, ¿quién los entiende? Ni una ni otra. No sabemos ni qué música tocarles porque ninguna música les gusta, dice Jesús a los fariseos y a los escribas. Dijo, así vino Juan el Bautista y lo criticaron porque no bebía, se abstenía y se vestía con ropas austeras, comía lo que encontraba en el desierto, vivía en el desierto y su apariencia no tenía ninguna apariencia digna, uh, una apariencia quizá a lo mejor despectiva, pero era el mayor de los profetas, como dijo Jesús. No ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista, a pesar de su apariencia. Y dice Jesús, pues no lo aceptaron porque decía que tenía un demonio por su apariencia. Dijo, pero ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mira, es un glotón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos. Entonces Jesús dice, ¿quién los entiende? ¿No hay música para ustedes? ¿No se les puede agradar? ¿Por qué? Porque lo único que buscan es estar en contra. Si les mandamos a uno que se abstiene de todo y vive una vida demasiado austera, lo van a criticar. Pero ahora vengo yo, que estoy comiendo y tomo vino ahí con la gente del pueblo y me junto con los recaudadores y la clase más baja y dice que no puede ser un enviado de Dios porque se junta con los más pecadores. Cualquiera se entiende, no hay música para ustedes. Es una señal de inmadurez de no reconocer lo que Dios está haciendo. Dice, pero la sabiduría se justifica por los hechos, es decir, por los resultados. Y bueno, llegamos hasta aquí. La próxima semana vamos a estudiar el Pacto 31. Jesús está en Jerusalén y ahí es un tema muy importante porque vamos a estudiar cuando Jesús tiene una conversación con los fariseos acerca de su divinidad. Es decir, él empieza a hablar de sí mismo, de la autoridad que tiene. Es muy interesante, es una enseñanza muy bonita que vamos a tener la próxima sesión. Entonces yo les pido que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos para terminar. Amado Padre, gracias Señor por este tiempo, por esta lectura de tu palabra. Gracias Señor porque nos permites estarnos comunicando y estar escuchando desde nuestros hogares, desde nuestras oficinas, desde el vehículo donde se encuentren cada uno. Yo te pido Señor que podamos aprender y poder ser como esta mujer de fe que creyó en su corazón que tocando el manto de Jesús ella iba a quedar sanada, que podamos ser como Jairo, Señor, que decía solamente di la palabra y mi hija será sanada. Señor, que podamos ser como ese hombre que fue sanado de espíritu de demonios, de poder dar testimonio de lo que ha hecho por nosotros. Y Padre, que no caigamos en el error de ser personas que juzgan constantemente y que no hay nada que Dios pueda hacer que nos satisfaga, porque todo lo dudamos, porque todo lo ponemos en tela de juicio, que no seamos como los fariseos, que ni una cosa les agradaba ni la otra, porque no querían creer. Señor, que podamos ser sensibles a tu enseñanza, que podamos ser como un odre nuevo donde puedas depositar este vino nuevo, este evangelio de la vida donde toda esta enseñanza puede romper, Señor, con prejuicios del pasado, con costumbres, con ideas que teníamos, de romper con una falsa religiosidad
y de poder vivir una vida nueva, auténtica en esta nueva enseñanza, de reconocerte a ti como Señor y Dios, como nuestro Salvador, y que podamos vivir esta vida sencilla, pero poderosa y llena de fe, de testimonio de las grandes cosas que has hecho. Recibe, Señor, la gloria, la alabanza, nuestra fe, nuestra gratitud, que tú solamente tú mereces por ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te damos gracias por dejarnos tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por este nuevo nacimiento, que podamos andar a la altura de este nuevo nacimiento. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.